civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso aquí en su programa Gestión Social en este martes 27 de mayo de 2014. Ahora le damos la cordialísima bienvenida al ingeniero matemático Alberto Licón Anaya, agradeciéndote la gentileza de estar con nosotros, Alberto. Te agradezco la invitación. Gracias. Y además también, abogado, darte la invitación, darte la bienvenida por esta invitación que te ha hecho extensiva, Alberto. Muchas gracias. Tú eres abogado. Soy abogado. Pero veo que te llevas bien con los ingenieros. Sí, me llevo muy bien, porque la educación no tiene partido ni Fíjate, qué importante, es cierto. No, es que la educación es global, es general, ¿no? Es genérica, ¿no? Es genérica, es cierto. Bienvenido, Jaime. Pero muy Ortiz. relacionada con lo específico. No hay educación si no hay algo concreto que enseñar y algo que dimensionar hacia lo macro. Sí. De eso vamos a tener que ir haciendo desglose. Gracias, Jaime Ortiz Meneses, por estar aquí con nosotros en el programa. Al contrario. Cuando hablamos de que el día de hoy estamos iniciando una sección en gestión social, lo hacemos con un gran entusiasmo porque creemos en la motivación a la lectura y a la escritura. Y así se denomina esta sección, motivación a la lectura y a la escritura. Y entonces, hablando con Alberto, yo le decía, queremos iniciar un proceso donde podamos demostrar que en México hay muchos lectores. Hay muchos. Se dice que no somos un pueblo de lectores. Yo creo que esta es una creencia que tenemos que ir dejando por un lado y más bien creer en lo que sí hacemos. Si hay lectores en México, vengan al programa. Y entonces, con este tema, hablamos con Alberto y él nos dijo de dos libros de Carl Sagan. Uno, El cerebro de Broca, y el otro, Los dragones del Edén. Que ahorita que salió el maestro Jaime Villegas Pacheco hizo una excelente expresión. Sí, un comentario de la calidad de este tipo de libros, ¿no? Sí, claro. Y Carl Sagan, que fue un hombre visionario, él proyectó cosas muy interesantes. Sí. Que hizo... Y fue un incansable divulgador del conocimiento científico, ¿no? Esa es básicamente su característica, su capacidad para llegar al gran público con esas ideas tan complejas, ¿no? Sí. Ese es su gran valor. Y hacer atractiva la lectura de algo que... Y accesible, cosas que se consideran arcanas, ¿no? Cerradas. Cierto, sí. Que no son temas fáciles, porque habría que meterse a estudiar con profundidad para verlo desde el punto de vista científico. Pero él tenía esta habilidad para poder transmitir para acercar, para hablar en el lenguaje que entiende y que gusta de comprender las cosas el gran público, ¿no? Claro. Ese era su gran valor de Carl Sagan, ¿no? Sí. Además de que era un científico de extraordinaria valía, también tenía esa capacidad de transmitir al gran público esos complejos conceptos que él elaboraba con sus... Alberto, tú eres ingeniero matemático. Matemático, sí. Sin embargo, también tú has estado muy ligado a actividades dentro de la iniciativa privada y dentro del sector público en educación. Sí, también. Y también esto me lleva a preguntarte, ¿cómo te volviste un lector? ¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo eres lector? ¿Desde niño? ¿Cuándo te nació esto? Porque son de las experiencias que quiero escuchar y compartir con nuestro auditorio. Sí, bueno, mi experiencia personal fue una iniciativa de mi padre. Cuando yo tenía 4 años o 5, él adquirió una colección, una enciclopedia, Sí. unos diccionarios gordos, así, grandotes, y unas colecciones de leyendas mitológicas. O sea, tenía más o menos una enciclopedia general, algo artístico, algo estético, Sí. y los mamotretos de consulta. Pero fíjate, Sí. o sea, No, el diccionario que no le hemos dado la importancia que se merece, Así es. deberíamos de promover más, que en las escuelas Que- de veras se utilice además No, el se diccionario. tenga acceso y que no esté bajo llave, porque bajo llave no sirve, ¿no? Claro, Y yo creo que claro. ¿Eh? Yo creo que, por ejemplo, hay dos tipos de diccionarios. Yo recuerdo, por ejemplo, los diccionarios antiguos que tenían una forma de escribir las cosas totalmente diferente a como lo hace Larousse. Resulta que yo tengo un diccionario por ahí de 1890 y tantos y es extraordinariamente bello e inteligente el diccionario. Entonces, 1893. Sí, entonces se hizo en París. Entonces yo creo que ahí hay que ver qué tipo de diccionario leen los niños, porque actualmente simplifican totalmente los conceptos y no cierto. llega uno al conocimiento que hay veces dan. Entonces es muy importante que sea un diccionario que valga la pena, porque ese es el problema. Vaya. Entonces pues digo, Lo que tú dices, tu papá tuvo la certeza de haber comprado esos diccionarios. De arrimarlos a nuestro alcance. Sí. Y posteriormente tuve otra experiencia muy grata, porque cuando yo estaba en la escuela secundaria, la maestra de biología organizó un intercambio de regalos. Estoy hablando del momento en el que se empezó a recorrer el calendario escolar. Sí. En el pasado empezaba en febrero y acababa En noviembre, porque noviembre. tenemos vacaciones de diciembre y enero, sí, eran las vacaciones. Y entonces empezó un corrimiento mensual cada año para irlo acoplando al calendario. Al calendario B. Ajá, al calendario de los Estados Unidos, Sí, para sí, ponernos en sincronía con ellos. Bueno, ese hecho hizo que por primera vez tuviésemos clases en los días de la Navidad, en diciembre. Sí. Y con ese motivo la maestra organizó un intercambio de regalos, Qué bien. y para mi fortuna mi boleto le tocó a ella. Y ella me regaló el primer libro no académico de línea. Recuerdo muy bien, es Cazadores de Microbios, que describe las andanzas de Leeuwenhoek puliendo, ¿cómo se llama? Lentes. Los lentes, sí. Los lentes, y pues escudriñando a los bichos microscópicos. Cazadores ¿no? de microbios. Cazadores de microbios. Y bueno, Leeuwenhoek no era un científico, no era egresado de la universidad, era un artesano que pulía vidrio, ¿no? Era como un herrero, tenía una actuación parecida al de un herrero, a un relojero. O sea, era alguien que hacía trabajo de precisión, de calidad, pero que nunca pasó por un aula universitaria, ¿no? Pero esos son los que formaron muchos de los sustentos de la ciencia moderna, ¿no? Y eso pues también hay que De la microbiología. hay que tener de poder- conciencia. Sí, claro. Sí. Él andaba revisando insectos, revisaba su saliva, revisaba al microscopio su sangre, sus humores, y revisaba también pues las pulgas. Fueron de las primeras objetos de estudio de este señor, ¿no? Y para mí fue un atracón en la secundaria, ¿no? Te voy a decir que la secundaria fue para mí una experiencia diferente, porque me tocó participar de un proyecto piloto.
En aquella época las escuelas secundarias se abastecían de profesorado a través de las normales superiores. Sí. Pero esa escuela fue un proyecto que lanzó el Politécnico recientemente creado. Estoy hablando de, no sé, 1960, 65 más o menos. Ajá. ¿El Poli de qué fecha viene el Pues Poli? viene más o menos como de la fecha, la época del ingeniero Cárdenas, ¿no? Sí, 30, ¿y qué sería? 38 por ahí. 38, 40. 38, 40, sí. Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, él creó el Politécnico y el Politécnico empezó a tratar de preocuparse por darle salida, canalizar a sus egresados y propuso como una idea que el dibujo técnico lo diera un arquitecto en la secundaria, que las matemáticas lo diera un matemático, Sí, sí. que la química la diera un ingeniero Claro, químico por y la supuesto. biología la diera un ingeniero, un biólogo. Un biólogo, claro. Y que el inglés lo diera a alguien que tenía una cultura amplia derivada de un estudio de las lenguas, no, Sí. no un aficionado Claro, a la al idioma, música. sí, claro, ahí es cierto, sí, sí, sí. Bueno, ese experimento pues para mí resultó maravilloso. Yo no lo planeé, simplemente caí Pero te ahí. tocó. Me tocó y bueno, pues han sido muchas las circunstancias, vamos a decir, fortuitas, Sí. que me han ido empujando por los senderos que he transitado, ¿no? Déjame hacer mención de este momento tan maravilloso de que tu maestra te haya obsequiado un libro. Porque normalmente, ¿qué es lo que se regala en Navidad? Alimentos, bebidas, por supuesto que la bebida Bebidas, es muy fácil. perfumes. Perfumes, Sí. es lo normal. Sin embargo, los libros no es un obsequio muy generalizado en épocas como esas, como el intercambio de regalos. No, es algo que no se considera como un obsequio, ¿no? Pero yo creo que vale la pena que nosotros hagamos una promoción de esto. Empecemos a decir, oye, a promover intercambios de libros y bueno, de algo más que libros, porque el libro, vamos a decir, es un instrumento en la evolución de nuestros métodos de comunicación, sí, y de eso ahorita vamos a hablar también un poquito, ¿no? muy bien. Mira, el tema que a mí me maravilló de aquella época es que fue el primer libro que yo no tenía que leer por obligación. O sea, fue un libro que yo leí por placer, por gusto, por el disfrute de la lectura. Y esto me lleva a algunas palabras de un señor que creo que fue cronista de la ciudad o fue un escritor, creo que fue periodista. Se llamaba Ricardo Garibay. Bueno, creo que se sigue llamando Ricardo Garibay. Ricardo claro. Garibay. Una Sí, maravilla. sí, sí, sí. Él tenía un programa de televisión. ¿Recuerdas que salía con un atuendo oriental? Oriental, sí, sí, Oriental, en una sí. mesa solito. Ricardo Garibay. Sí. No, Bueno, excelente personaje. Ricardo Garibay, yo alguna vez lo vi en una entrevista televisiva y estaba elaborando el concepto del ocio. Él decía que la gente, la cultura, creía que era el trabajo el que caracterizaba a los pueblos o a las ciudades o a las civilizaciones, su forma de trabajar. Y Ricardo Garibay decía, no, es al revés. Es cuando está disfrutando de su ocio, cuando es verdaderamente creativo. Dice, es más, si nos remitimos a la etimología de las palabras, neg, ocio, es la negación del ocio. Entonces caracterizan más a las culturas y a los pueblos su forma de emplear el tiempo libre que el tiempo que está condenado a ser entregado. Sí, sí, sí. Como contraprestación de un salario. Sí. Así es. Sí. Bueno, eso digo, tiene que ver porque te estoy diciendo, mi afición a la lectura viene derivada de el placer, de algo placentero, de algo que no tenía tiempo de entrega. ¿Y el libro, quieres decir el título otra vez, el obsequio de tu maestra? Sí, claro, Los cazadores de microbios. ¿Existirá todavía ese libro? Sí, existe. Yo tengo una copia, lo tengo dedicado por parte de la maestra. Ah, ya.
Y bueno, existe, he encontrado en las librerías de viejo varios ejemplares. Sí. Lo he comprado porque le he regalado uno de esos a cada uno de mis hijos. Ah, bien, bien. Tratando pues de repetir el fenómeno, ¿no? Sí, claro. Bien, claro. bueno, pues esa experiencia con ese libro, Los cazadores de microbios, pues me ha perdurado toda la vida, o sea, no se me olvida, Sí. la tengo todo el tiempo presente, ¿no? Y esa experiencia también me permitió identificar una cosa: los esquemas educativos promueven la lectura por la lectura misma, ¿no? Proponen que cada quien lea en compañía de sus hijos, y utilicen y entiendan la forma del libro, cómo se deben de interpretar los signos de puntuación, cómo se cambia un tiempo, cómo se organiza el trabajo en párrafos, pero insiste en la dicción del que lee, en que lleve un ritmo adecuado, que haga pausas para que los demás le entiendan, pero no para que él entienda. La parte de comprensión es algo que se ha dejado de lado. Ajá. Uy, importantísimo, vamos. Importantísimo. Claro. Y porque esa es la parte de contenido. O sea, cuando uno lee el libro, no basta que entienda las letras y las vaya traduciendo y convirtiendo en palabras. Lo importante es que el lector forme una imagen mental de aquello que el escritor imaginó y trató de describir con toda su taquigrafía, con todos sus recursos de comunicación, de metadescripción que no aparecen explícitos en el libro, ¿no? Sí. Esa parte, la formación de esa imagen mental es quizás lo más importante para que la persona entienda lo que el escritor quiso decir. Y para formar esa imagen, yo tuve que dejar de articular las palabras, o sea, tuve que dejar de leer en silencio para poder facilitar ¿Qué empezaste a hacer entonces? a no leer, a no pronunciar las palabras, sino a formar la imagen que estas palabras evocaban en mí. Entonces, si el autor empezaba a describir una bahía en la orilla del mar, entonces yo me imaginaba la orilla del mar y la bahía, y luego me imaginaba todos los detalles que el autor iba mostrando, que había un barquito, entonces yo me imaginaba el barquito y me imaginaba el oleaje, pero yo me iba formando esa imagen mental, ¿no? Sí. Y esa parte es la que es la más interesante desde mi punto de vista, porque es la forma en que se conecta el que escribe con el que lee. Sí. ¿Okay? Así es. Sí, yo creo que el problema precisamente de la educación que recibimos en la educación formal, el problema que tiene es que es una educación positivista que solamente toma en cuenta la forma pero no el contenido. Entonces es un problema que choca, y bueno, lo hemos visto cómo la educación formal choca con la cultura de los pueblos aborígenes de América, y entonces rompe con todo el contenido de la cultura y les da la forma a esos pueblos, quitándoles su cultura, quitándoles sus conocimientos. Es durísimo, pero es así. Y hemos dominado nosotros a través de la educación primaria a los pueblos indígenas, lo cual es gravísimo, y por eso es que pues, un agente de estas no lee un libro porque no tiene contenido, nomás tiene forma. Carece de contenido para ellos, ¿no? Sí, ese es un... Sí, mira, los libros son importantes, ha sido, vamos a decir, la piedra de toque de la educación occidental en los últimos 500 años, pero la educación y la cultura no empezó hace 500 años, hace 20.000, 30.000 quizás viene con los
con los seres humanos, ¿no? Sí, y quizás... Hace 40,000... Y hay también educación y aprendizaje, no nada más en nuestra especie, en toda la biología hay el fenómeno del aprendizaje. Y todo eso ya ocurría y sin libros. El libro lo que vino a poner es una diferenciación tanto en la geografía como en la distancia. O sea, alguien que escribía un libro se podía comunicar con otro en otro lugar muy distante a través del libro y en otro momento. Uno puede, por ejemplo, ahorita leer algo que escribió Shakespeare y Shakespeare pues ya tiene un ratito muerto, ¿no? Pero ese es, vamos a ir, el gran aporte de los libros, la traslación de la comunicación de la fuente con el destino. Nos ubica en otro momento y en otro lugar. Pero eso ocurrió apenas hace 500 años. Antes se utilizaban otros recursos, la oralidad, por ejemplo, la transmisión oral, el ejemplo, la enseñanza a través del aprendizaje, los aprendices, de los maestros, de los orfebres, claro. Todo eso era una forma de transmisión de conocimientos, ¿no? Mira, ahorita que lo acabas de mencionar, lo primero que pensé fue en Stradivarius. Uh-huh. Este conocimiento, poder hacer los mejores violines del mundo, y además ahí siguen. Sí. Un Stradivarius es, no sé, es una joya manual de, madera, cuerdas, acústica, qué maravilla de veras. Sí, bueno, pero te mencionaba, el libro es, vamos a decir, ha sido la piedra angular de la educación y de la comunicación. De hecho, pues vino a resolver muchos problemas, el problema de que se diluyera el conocimiento o dejara de transmitirse, al dejar de tener un maestro sus aprendices, ¿no? Sí. Pero también ha generado otros problemas, ¿no? Otros problemas pues, como mencionaba Jaime, pues de segregación y de discriminación hacia ciertos sectores que no entienden este código, ¿no? O que lo entienden de otra manera distinta a nosotros, ¿no? Es exactamente el problema. Bueno, el tema del libro es interesante porque si lo que queremos es que la gente desarrolle un gusto por la lectura, entonces debemos de quitarle el carácter obligatorio. Lo tenemos que meter como un elemento de placer, de gusto, de regocijo y de disfrute propio, ¿no? Sí. Y yo creo que los libros no deben ser monológicos. Uh-huh. Porque el problema está en que, por ejemplo, nos mandan de Estados Unidos una cantidad enorme de ideología en los libros que son exclusivamente de un solo pensamiento, pero no son abiertos. Ese es el problema que tenemos un problema de no educación, sino de una imposición de un punto de vista. Entonces yo creo que debemos ir buscando los libros que nos den las herramientas para conocer la realidad y ser mejores, ¿no? Yo creo que es el tema, porque hay miles de libros que no sirven para nada o que nos desvían del conocimiento. Entonces yo creo que la educación tiene que partir de algo consciente y no inconsciente, leer por leer, sino leer lo que vale la pena. Eso es lo que yo creo que vale la pena empezar a hacer, ¿no? Sí. ¿Por qué Carl Sagan te llama tanto la atención? Bueno, Carl Sagan tiene ideas brillantes, ¿no? Es el creador, o al menos es el primero que plasmó el concepto del calendario cósmico. Él expresó su idea de una línea de tiempo que representaba pues toda la evolución del universo desde su creación, del Big Bang. Sí. Y pues esto es un montón de tiempo, mucho. Si eso lo ponemos en una escala de un día, bueno, pues la humanidad ha tenido participación como cultura pues en los últimos 2 segundos. Esa inmensidad pues queda plasmada con esa idea, pero no es la única idea que tiene muchas más.
Por ejemplo, aquí presenta un esquema en donde hace cruzar, corresponderse el número de bits de información que manejan los diferentes cerebros según su evolución. Y acá la época en que aparecieron esas especies. Y entonces pues hay aquí una forma en que se ve pues que ciertas especies fueron evolucionando en su capacidad craneana, ¿no? Y el ser humano es, vamos a decir, es el protagonista de ese desarrollo. Y básicamente ocurrió este punto de inflexión pues cuando se generaron los anfibios y dieron origen a los reptiles y a los mamíferos, ¿no? Ahí se hizo la gran diferenciación de la capacidad neuronal, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, pues esta otra mapa en donde correlaciona la masa corporal de cada especie en kilogramos con, por ejemplo, la masa del cerebro de la especie. Entonces uno puede ver aquí pues cómo se distribuyen los colibríes. Están en la parte más baja, y el elefante, la ballena azul, el tiranosaurio están en la parte más alta. Son los animales más grandotes, pero con la capacidad cerebral más grande también, que está en correlación con su peso. ¿Ok? Y bueno, pues aquí vemos, aquí está ubicada toda la biología, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de representaciones pues, son muy propias del señor Sagan. Los antepasados directos y parientes colaterales modernos del hombre. Bueno, aquí habla de todas las especies identificadas hasta la fecha, ¿no? Entonces, el señor es extenso y recopila, pero además recopila en una forma muy interesante, porque no solo habla de cifras, especies o datos, también relaciona con el pensamiento poético y estético. O sea, introduce como cabezas de sus capítulos, sí, pensamientos de políticos, de escritores, de pintores, de novelistas, y llega incluso a pues agregar uno que otro poema. Entonces es muy, muy diverso, muy rica la manera en que introduce Amantes y locos. Es el capítulo 7 de este capítulo. Y además tiene una forma de encabezar o darle nombre a sus capítulos. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Aquí está un ejemplo. Sí. Este es un ejemplo de una buena construcción literaria, ¿no? ¿Por qué te llamó la atención el libro de él, de Carl Sagan, El cerebro de Broca? Bueno, el cerebro de Broca... El cerebro de Broca trata de nuestro cerebro, de tratar de entender la complejidad. Y el gran acierto de Broca al proponer su estudio como algo interesante es que comparó la complejidad del cerebro con la complejidad del mundo, del universo. Nada más que dijo que el universo está muy lejano y muy distante y cuesta mucho trabajo aproximarse a él, pero a los cerebros no, están cercanos. Sí, Esa es, vamos a decirla. Él donó su cerebro para que lo estudiaran. Para que lo estudiaran. El señor Broca era un neurólogo, alguien que estaba dedicado al estudio del cerebro y específicamente legó su cerebro para que se estudiara la forma y cómo funcionaba y sus características. Bueno, el tema es que este libro es otro libro de Sagan, pero pues, ve las cosas de otra manera, ¿no? El objeto del estudio del primer libro, del cerebro de Broca, es la masa encefálica misma. Y esto es cómo ha evolucionado a través de los tiempos. Entonces aquí habla de cómo está constituido el cerebro, presenta por aquí una gráfica
muy descriptiva de cómo está hecho como si fuera una cebolla a capas. El cerebro está hecho en capas. Ahorita no lo estoy encontrando. Lo había marcado, pero no A ver, se me perdió. Por aquí debe de estar cómo está constituido el... Aquí está, exactamente. Ah, muy bien. Mira, aquí habla que a grandes rasgos se pueden observar tres componentes del cerebro. Un complejo reptílico que es común desde los reptiles hasta los grandes simios. Un sistema límbico que está presente en organismos más avanzados. Por ejemplo, los mamíferos tienen en común esto. Eso es. Y el neocórtex, que corresponde a especies recientes. Ajá. Y esto, bueno, más o menos lo que dice es que el cerebro no es algo monolítico, sino que es algo complejo y que interacciona una parte con la otra. La parte reptiliana pues se encarga de las partes de los sistemas fundamentales, controlar la parte no voluntaria, la respiración, huir, desarrollar las alarmas de defensa. El pánico se genera en esta capa. Ajá. Y por ejemplo, el oído está conectado al sistema límbico, por eso cuando nosotros cerramos los ojos seguimos oyendo. Están conectados en diferente lugar. En el neocórtex se hace el proceso de las imágenes. No vemos con los ojos. Registramos la imagen con los ojos, pero la procesamos con el cerebro. Entonces el cerebro es un poco tramposo y flojo y nos hace llegar a conclusiones precipitadas para no trabajar, porque cuesta mucho trabajo que trabaje el cerebro, consume mucha energía. Entonces hace identificaciones rápidas y nos engaña. Nos hace creer que vimos algo que no vimos. Entonces, ese tipo de cosas, pues muy interesante, y aquí lo describe con mucha claridad, ¿no? Por eso me interesó este libro, pero también me interesó por el otro motivo que te había comentado cuando concertamos esta plática. En este libro, el cerebro, el señor Sagan describe los hallazgos de un grupo de estudiosos de la biología en Japón, que estuvieron viendo cómo se comportaban unos changuitos, unos macacos. Y pues aquí más o menos describe cómo se da el ordenamiento, la jerarquía en el grupo y todas esas cosas. Pero incidentalmente también describe cómo se va dando la investigación, el aprendizaje y los hallazgos, la ciencia en las especies. Entonces describe cómo se va encontrando los hallazgos en la ciencia. Son fortuitos. Es el famoso eureka, lo encontré. Entonces, más que estar escuadriñando al universo, hay que estar atento a sus excepciones, a sus devaneos, a su coquetería, a lo que se sale fuera de lo común. A todos nos puede pasar que de repente surja esto de decir, eureka, es que esto es único. Exacto, sí. Mira, por ejemplo, te voy a describir el tema de los macacos. Los empezaron a estudiar y les tenían que dar de comer porque en la isla donde los confinaron pues no había suficientes frutas y alimentos. Entonces les empezaron a dar de comer y los macacos empezaron a hacerse flojos. No hacían nada, ya no se subían a los árboles, y entonces para estimularlos les empezaron a dar granos de cebada, pero se los empezaron a mezclar con arena, para que tuvieran que dedicar una buena parte de su tiempo a la separación del grano de la arena. Sí.
y empezaron a reducir la cantidad de grano y aumentar la cantidad de arena para que los macacos dedicaran más y más tiempo. Bueno, como resultado de eso, pues los macacos se pasaban todo el día expulgando La arena para sacar el alimento. sacar el alimento, y una de las macacas más grandes, las más ancianas, empezó a aventar puños de la mezcla, enojada y molesta porque se quedaba con hambre a pesar de estar trabajando todo el día. Sí. Pero en su exabrupto pues aventó la arena y llegó hasta el agua, y entonces se percató que en el agua quedaba flotando Claro. el grano, Grano, y entonces a dos manos empezó a... Ah, mira. Entonces, ella no andaba buscando ni haciendo experimentos, ni puso un laboratorio de pruebas o un simulador de vuelo. ¿no? Eureka. Ella encontró Eureka, por claro. accidente Sí. la cosa, y luego la racionalizó, y luego la perfeccionó. Agarró a dos manos y le hacía así, y luego iba por unos macacos chiquitos para que le ayudaran a A echar más arena al agua. sí, a recoger el grano, Sí. porque el grano se humedecía y eventualmente también se iba al fondo. Ah, eso Sí, es. entonces todo eso se fue percibido por la anciana. Pero lo curioso es que así fue como se dio el conocimiento. Pero ¿cómo se difundió? Pues la anciana no fue con su marido o con el macho alfa para enseñarle cómo. No, aquel estaba rascándose la panza, viendo dónde andaban las macacas jóvenes, etcétera, ¿no? No, la macaca grande, la más anciana, la Sí, que había sí. encontrado el hallazgo, fue y trajo a los macacos más chiquitos, Ah. a los que están dispuestos a hacer cosas distintas, los que no tienen prejuicios. Y bueno, hay toda una jerarquía. Los macacos chiquititos, los infantiles, están cuidados por los pequeños, y estos a su vez están supervisados por los macacos adolescentes. Los jóvenes no, porque ya andan correteando a las macacas, pero había toda una jerarquía. Entonces, a través de esa jerarquía, la macaca enseñó a los más chiquitos, estos más chiquitos enseñaron a los cuidadores enseñaron a los cuidadores de más edad, Sí. y los de más edad eventualmente enseñaron el proceso de limpieza del grano a los adultos. Pero hubo otros que ni siquiera aprendieron porque simplemente murieron y dejaron de participar en el asunto. Nosotros, por el contrario, queremos dotar de internet a los jóvenes, pero el primero que lo quiere recibir es el secretario de Educación Pública, y luego sus subsecretarios, y luego los directores de la zona, y luego los directores de la escuela. Y mientras el director de la escuela no sepa usar internet, los maestros no tienen derecho. Claro, Y, sí, está volteado el concepto. El concepto. Los O sea, niños- la manera de socializar el conocimiento está peleado contra la estructura de nuestro sistema educativo. O sea, estamos al revés. ¿Ok? Entonces, no hay que enseñarles a los maestros a usar internet. No. Que estén ahí ayudando a los niños a aprender a usar el internet. Y si llegan a aprender, qué bueno. Y si no, pues ya se jubilarán y desaparecerán del mapa y dejarán de ser un problema. Pero ellos no tienen por qué ser diestros en el uso de internet para que los niños lo puedan adquirir. Debe ser al revés, Al revés. el proceso. Sí. Entonces, Tú dices, de ese caso, fíjate el ejemplo, los macacos chiquitos, ajá. naturales, sin problemas, sin complejos, sin prejuicios, hacer naturalmente las cosas. Hacer naturalmente las cosas. Mira, además de esto, hay una evidencia en los viejos libros, ¿no? Todo el mundo habla de la Biblia, del Corán, de todas esas recopilaciones de experiencias humanas, ¿ok? Por ejemplo, hablaba de que Jesús en su prédica decía: dejad que los niños se acerquen a mí. O sea, él estaba ya marcando la pauta de cómo hacer el cambio cultural. O sea, Sí. hay que trabajar con las nuevas generaciones. Los viejitos no, o sea, esos al final.
Si se montan en el tren, qué bueno, pero si no, que sigan en camión, pues. ¿Sí me explico? Sí, sí. Bueno, eso ya lo había marcado y está consignado en todos los libros antiguos, en la Biblia, en el Corán, en el Rig Veda, en todos lados está consignado que la parte más plástica, más maleable y más dispuesta a aceptar un cambio son las nuevas generaciones. Los niños. Los niños, es Exacto, fundamental. ¿no? Entonces, bueno, queremos que los papás aprendan a leer, no nos importan los papás, son los niños, ¿no? Y los niños van a aprender a leer si les ponemos los libros cerca. Si les dejamos la libertad de que los abran y que cometan hasta el sacrilegio de leerlos. Pero en lugar de eso, los encerramos en una vitrina para que no se llenen de polvo y para que nadie los maltrate. ¿Eh? Entonces, bueno, pues está la cosa equivocada. Bueno, pero además, te digo, debemos de hacerlo que los niños disfruten leyendo, ¿no? Pero, y no nada más leyendo, o sea, hay muchas cosas más que pueden servir para que los niños aprendan, porque eso es lo que importa. Lo que importa es que los niños aprendan, no que los maestros enseñen. Así es, yo creo que sí. El concepto... Mira, Alberto, espero que un día podamos compartir estos conceptos con Jaime Villegas Pacheco. Sí. Hay una coincidencia de ustedes impresionante. Y mira que ustedes no se han puesto de acuerdo. No, Pero lo vas a escuchar a Jaime. Efectivamente, el sistema en México lo tenemos al revés. Al revés, totalmente. Está al revés. Segundo concepto que escucho el día de hoy, aquí, en este programa. Jaime lo acaba de decir hace rato. Estamos al revés. Al revés. Fíjese que está pasando lo mismo. Te pido que nos hablemos de todo aquí en el programa. Sí, pues fíjate que pasa lo mismo con la computadora. Resulta que las computadoras se las negamos a los niños. Y resulta que los niños desde que tienen 6 meses pueden empezar a aprender a usar una computadora. Y los marginamos y son los grandes los que tienen guardadas las computadoras y los grandes individuos funcionarios son los que tienen las mejores computadoras. Y los niños nunca ven una computadora. Yo lo veo con mi nieta, ya a los 2 años está aprendiendo a usar una computadora. A los 2 años. A los 2 años. Sí, o sea, es más fácil que una niña de 2 años aprenda a usar las pantallas táctiles que un abuelito como yo. Sí. A mí me cuesta trabajo. Aquí los que estamos en el mismo camino. Sí, es cierto, es verdad. Sí. Eso también lo tenemos que tomar, pero con cierta precaución, porque es exactamente el concepto de las vacunas. Una pequeña infección desarrolla anticuerpos en contra de la misma presentación del bicho, pero más virulenta. Sí. Entonces, puede ser que también tenemos que ser cuidadosos en la forma de administrar esas cosas a las nuevas generaciones, porque podría resultar que los vacunamos en contra de ellas, ¿no? Sí, o sea, el tema no es trivial y tampoco es como para empezar a decir teléfonos inteligentes para todos, ¿no? No, tenemos que desarrollar una cultura, pues toda una disciplina. Es la parte del desarrollo cultural, o sea, tecnología pura por tenerla no sirve porque se nos viene en nuestra contra, ¿no? El día que no hay luz, nadie sabe qué hacer, claro, ¿no? Y no, o sea, con luz y sin luz debemos de seguir operando como sociedad y como cultura. Claro. Nos quedan algunos minutos. Tendremos chat. Muy bien. Oye, Alberto, hay muchas ideas respecto de la lectura y de la escritura. Hoy ya no tenemos tiempo para hablar de la escritura, porque una cosa es leer, comprender, pero escribir es otro mundo. Es otro mundo y vienen de la mano. O sea, no podemos fomentar la pura lectura sin que el niño también escriba, porque van de la mano. Es como nada más enseñarlo a caminar con el pie izquierdo. No, necesita el derecho también. O sea, tiene que ir de manera concomitante. Sí. Ajá. O sea, hay que enseñarle a leer, pero también a que escriba.
Y si no aprende a escribir, no va a saber leer. ¿Sí? Había una polémica en las matemáticas acerca de si primero deberíamos de dar el cálculo diferencial o las integrales. Y todo el mundo opinaba y daba razones, pero es irrelevante cuál enseñas uno. Hay que aprender las dos. Hay que aprender las dos porque van de la mano, van Sí, simultáneas. sí, sí. Entonces la pura lectura tampoco sirve. O sea, tiene que aprender a codificar las cosas como palabras para que él aprenda a entender lo que el otro codificó. O sea, no puede simplemente descodificar, tienes que hacer la codificación y luego descodificar. Sí. Entonces, tiene que ir de la mano. Ajá. Entonces, el programa que se está empujando es enséñalos a leer, no, también enséñalos a escribir. ¿Ok? Sí. Enseñarles la exquisitez de la ortografía, la Claro, exquisitez claro, de la claro. puntuación, porque Claro. todos esos son elementos de que se usa el codificador para que su mensaje sea compacto, pero transmita todos los aspectos que él percibió de su creación. Entonces, todo eso es importante, ¿no? Y todo es importante simultáneamente. O sea, no podemos caminar con un pie, tenemos que usar los dos. Y la lectura va de la mano con la escritura. Con la escritura, sí. Nos felicitamos nosotros en el programa Gestión Social, Alberto, que hoy iniciemos esta sección contigo y con Jaime. Qué bueno. Sí. Y además está abierta la invitación para que todos aquellos lectores que quieran venir a compartir su experiencia, inclusive a leer. Hoy no lo hicimos, porque ya también el tiempo no alcanza para todo. Pero leer algunos párrafos de algún libro que ustedes tengan el gusto de deleitarse, de disfrutarlo, como tú lo mencionaste. Y además, si todo esto nos lleva a motivar a otras personas a que lean, creo que estamos cumpliendo una función social muy importante, Alberto. Así es, sí, claro, por supuesto. Tenemos que llevar esto al plano del placer. Tenemos que hacer que la lectura sea placentera para sí. que las personas lo ejerzan, ¿no? Sí. Ejerzan su derecho al disfrute. Claro. ¿Ok? Claro. Hay algunas ideas que nos han sugerido, no son ideas propias. Yo le agradezco muchísimo a la arquitecta Yolanda López Gutiérrez, ya la he mencionado aquí en el programa. Ella es la directora de la prepa UPAEP Sur allá en Puebla. Porque ella, cuando hablamos de esta idea, dice, promueve entre tu auditorio el que de manera espontánea puedan regalar algún libro. Si ya leyeron un libro, ya cumplió su función, su misión con ustedes y quieren compartirlo con alguien, háganlo. O de manera directa decir, te obsequio este libro. O a lo mejor habrá quien diga, oye, ese libro me gusta. ¿Sabes una cosa? Te lo obsequio. Y aquí Yolanda López Gutiérrez nos ha sugerido también el hecho de poder hacer un obsequio de un libro con alguna cartita. Ponerlo ahorita está lloviendo, entonces hay que ponerle un plástico, pero dejarlo en el metrobús, en el metro, en el parque. Vamos, compartir. A lo mejor alguien puede leer el libro y decir, me interesa. Hay muchas ideas que yo espero que podamos ir desarrollando con ustedes aquí a partir de esta fecha con la que hemos echado a andar contigo y con Jaime, esta sección de motivación a la lectura y a la escritura. Yo te pediría que invites a Jaime a traer y a compartir los libros que tiene. Tiene unas verdaderas maravillas Muy en bien. su casa. Sí, podemos regalar algunos libros también, digo, porque yo creo que sería importante, ¿no? Bueno, pues te agradezco muchísimo la sí. disposición, Jaime. Sí. Ahora sí, Isabel, llegamos al final del programa. Alberto, muchas gracias. Jaime, muchas gracias. No, al contrario, Gracias, muchas gracias por el La espacio. primera vez que estamos en una mesa redonda, la verdad es que, bueno, he estado en mesas redondas, pero no En frente a una televisión por cámara. internet, muy bien. Entonces, pues es una experiencia nueva. Qué bueno, me da mucho gusto. Todavía tiene algo nuevo que descubrir en Sí. esta vida. No, Sí, totalmente, porque sí. es un nuevo, una nueva ventana
Claro. para alguien que nunca ha accesado a esto, ¿no? Pues esa es tu casa. Muchas gracias, ¿no? Y no- Alberto, tú ya lo sabes, lo hemos platicado. Te esperamos aquí junto con Estelita Maldonado el martes 3 de junio. Sí, sí, porque por tenemos un supuesto. tema muy interesante contigo, la frugalidad. La frugalidad, sí, Ya, sí, sí. de eso hablaremos. Muchas gracias. Me despido de ustedes y de mis invitados. Aquí nos Muchas veremos Dios gracias. mediante el próximo jueves. Pásenla bien. Jueves. Sí. Bueno, pues espero que estos... Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.